Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos el día de hoy. Es un gusto, es un placer, un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Voy a pedirle, hermano, que abra su Biblia en el Salmo número 3. Libro de los Salmos, Salmo número 3. Y cuando lo tengamos, con un amén. Libro de los Salmos, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Dígale, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, te damos gracias por el día de hoy, Señor, que me permites escuchar esta palabra que sé que es de mucha bendición para mi vida. Te pido que tomes el control de cada recurso que estamos aquí por presentar, Señor. En el nombre de Jesús, que todas las redes sean muy fructíferas, Señor. Que este mensaje llegue a mis hermanos desde internet, a todos los miembros de la congregación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Quédate de principio a fin. Toma el control de esta predicación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar este domingo de prédica de la palabra del Señor. Voy a pedirle que empecemos a tomar nuestras Biblias. Vamos a abrir la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 17, versículo 1 al número 8. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo del 1 al 8. Cuando lo tengamos, con un amén, ahí en casita. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1 al 8. Así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Tú perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor. Para siempre arderá, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias.
Te pedimos que este mensaje llegue a nuestras vidas como una espada de doble filo. Que este mensaje, Señor, no regrese a usted vacío, sino que lleve mucho fruto. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy es 2 caminos a seguir. 2 caminos a seguir que yo quiero que usted lo lleve a su corazón, como el Señor nos está hablando de una manera directa. Porque hoy en día, y más con los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, vemos personas que aún siguen o aún quieren pertenecer a un grupo donde, pues al menos en lo personal, a mí no me gustaría estar, hermano, que es de los malditos y los benditos. Es una pregunta demasiado fácil de responder. Y si alguien le dice a usted, ¿en qué equipo quiere estar? ¿En los malditos o en los benditos? Usted diría, ¿sabes qué? Pues yo quiero estar en los benditos, claro que sí. ¿Por qué hablamos acerca de 2 caminos a seguir? Acuérdense que Dios nos dio el libre albedrío. Nos dio el Señor que la capacidad de decidir. No somos ningunas maquinitas, no somos ningunos robots. Somos personas coherentes que podemos tomar el control absoluto de nuestras vidas, en cuestiones de pensamientos y de toma de decisiones. Obviamente, nosotros vamos a determinar si somos guiados por el Espíritu de Dios o el espíritu del diablo. Así que vamos a iniciar, hermano, como una introducción. 2 caminos a seguir. Aquí se contrastan 2 clases en términos muy sencillos, pero enfáticos. Con la declaración por el profeta Jeremías, así ha dicho Jehová, es prácticamente, hermano, lo que Dios está hablando. Hay ciertas leyes espirituales inalterables que deben de dar acción según nuestra actitud moral para con Dios y su palabra. Su condenación caerá para los impíos con tanta seguridad como su bendición viene sobre los piadosos. La maldición es la retención de la bendición. Fíjense, hermano, es algo muy interesante porque habla acerca de una actitud moral para con Dios. Todos sabemos que Dios es el que nos ve, el que nos enseña, el que nos transmite. Dios es el que tiene la capacidad de ser omnisciente, de ser omnipresente y de ser omnipotente. ¿Cuántos dicen amén en casita? Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la maldición? Y el término es muy sencillo, dice, es la retención de la bendición. Acuérdense que desde un inicio, Adán y Eva, ya estoy hablando también de Eva, fueron creados para ser bendecidos. O sea, la Biblia no declara de que ellos fueron creados para sufrir tormento, para tener carencias, para estar atormentados, no, para nada. Dice que fueron creados para vivir en un lugar que llamado el Huerto del Edén, donde tenían la responsabilidad de cuidar de disfrutarse uno al otro, de estar viviendo a plenitud con Dios. Pero, hermano, dice la palabra de Dios que a causa del pecado, de la tentación de la serpiente, cayeron en ese desprendimiento de Dios y el hombre. Es lo que creemos nosotros los cristianos. Eso es lo que viene en la palabra de Dios. Ahora, se tuvo que retener las bendiciones que Dios les daba a causa de la desobediencia. Aquí hay una imagen que me interesa mucho y ahí es donde vamos a empezar el mensaje de manera directa. Jeremías 17:1, y eso habla, el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de vuestros altares. Fíjense, ahí es algo que es demasiado interesante analizar qué es lo que trata de decir Jeremías acerca del cincel de hierro con punta de diamante. Como primer punto, vamos a hablar acerca del pecado de Judá y cómo se compara en la actualidad. Jeremías, recordemos, fue un profeta joven que fue llamado al ministerio cuando él tenía una vida normal o cotidiana. Los que bien saben, él ya estaba a punto de comprometerse con su pareja, pero Dios lo llamó a ser profeta de naciones. Entonces, él tenía que hablarle a un pueblo que estaba demasiado transgiversado, un pueblo que estaba ya demasiado retorcido en los caminos de Dios, que era el pueblo de Judá, en la región que él habitaba. Ahora,
así como les mencionaba del cincel, la herramienta que se utiliza para marcar o cortar la piedra o concreto es la punta diamante. Así está marcado el corazón de alguien que practica los distintos tipos de errores que cometieron los hijos de la tribu de Judá. Dentro de los que está escrito en estos pasajes bíblicos, es un mensaje a este pueblo que a su vez representa el corazón del hombre. En los dos capítulos, en el 2 y el 3 de Jeremías, se relata lo que el Señor le dijo que dijera a los pueblos después de haber sido llamado a predicarles. Todo comenzó en ese tipo de pecados terribles de ese pueblo. Bueno, hermanos, prácticamente estamos aprendiendo los errores. Yo siempre les he compartido esto. ¿Quieren triunfar en la vida? Aprendan los errores ajenos. Claro que sí. No los cometa. No tenga esa falsa idea que el mundo te vende, que nadie experimenta en cabeza ajena. Pues usted experimente en cabeza ajena. Ese es el mensaje que le doy. Experimenten los pecados que hizo Judá. Experimente los pecados que hicieron sus familiares más viejos. Experimente en los consejos que le dan las personas mayores. Porque así usted se evitará muchas cosas que puede llevarlo a una catástrofe en su vida. Bueno, vamos a adentrarnos a lo que es, dentro de los pecados de Judá, uno de los primeros fue la idolatría. Hermanos, este pecado de acerca de la idolatría no solamente es algo desastroso, sino que es algo totalmente muy actual, y es uno de los más severos que el Señor castiga, por así llamarlo. Es uno de los más severos que el Señor no tolera, que es el pecado de la idolatría. Como segundo término vemos lo que es confiar en la carne y la acumulación de ganancias deshonestas. Mira, hermano, hablando acerca de la idolatría, en la actualidad vemos muchas personas, más en Oriente, que adoran y veneran a lo que es Buda. Y ahí pongo una imagen de Buda, en la primera que se ve en la parte superior, que veneran a esta deidad, sabiendo que fue un hombre y que está muerto, y él no resucitó como nuestro Cristo. ¿Cuándo dicen amén? En segunda instancia vemos a las vírgenes, inclusive pongo ahí a una Santa Muerte, y a diferentes vírgenes que son ídolos, que en México se maneja mucho, y a lo largo de toda América Latina, tal vez en Europa. Pero, hermanos, a lo que voy es esto. Ese es un pecado que estaban efectuando la tribu de Judá en esa región. Y por último vemos en la India, ahí se alcanza a percibir, son hombres que van pasando un río y van cruzando, hermano, esa imagen gigantesca y abominable de una diosa que es hindú. Nosotros respetamos a las personas demasiado, cada quien su creencia, pero para nosotros los cristianos vemos que es una abominación poder ver personas que idolatran ídolos que son de hueso, que son de carne, que son de resina, que son de yeso, que son de madera, de bronce. Y nosotros, sabiendo la autenticidad de la deidad de Dios, pues para nosotros ya nos es incómodo. Amén. Entonces, hablando de la idolatría, vamos a hacer una mención bien importante acerca de la idolatría en la actualidad. Dice en el versículo 5, ahí de Jeremías, vamos a analizarlo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Bueno, a lo que vamos esto. La idolatría en la actualidad, las personas que idolatran a otro ser humano, sobreabundan los fieles a una secta o a personas que se creen dioses en la tierra. Voy a poner una imagen, hermano, de manera muy ilustrativa, pero usted va a analizarlo en casita porque usted se enteró de esta noticia. Esta persona que ve ahí fue acusada de pornografía infantil y de hacer trata de persona y delitos que son impugnados a su persona en Estados Unidos. De hecho, se encuentra preso. Él se encuentra preso y se le comprobó, hubo muchos acusadores de que iban directamente a señalarle de que él fue el que
cometió todos esos delitos en México y en diferentes regiones de Guadalajara. Y fíjense, hermano, cómo los fieles a esa persona, ahí está la noticia, dice, la iglesia rechaza los cargos por delitos sexuales. O sea, la iglesia, acuérdense que no es el inmueble, la iglesia son las personas. O sea, tanto es su idolatría de este hombre, de que lo ven como el más hermoso de los hijos de los hombres, inclusive hay unos testimonios ahí que se ven, y no creen que él cometió algún tipo de adulterio, de cosas terribles para las cosas, para este tipo de situaciones en las cosas de Dios. Ahora, eso el hombre tal vez lo rechace, eso tal vez el hombre lo tenga ya como que lo pasamos, como que le dimos chance. Pero Dios no va a dejar de juzgarlo. Y tal vez aquí ya fue juzgado por las leyes terrenales, pero le falta la que viene en el cielo, y la que viene del cielo es más severa. Amén. Ahora, hay otro tipo de idolatría, que es el amor al dinero, una forma más de hacer idolatría de las cosas materiales, dándole preferencia más que a Dios. Yo les digo, tenga mucho cuidado de poder darle preferencia a lo que son los compromisos con el mundo, o los compromisos sí, prácticamente con las personas que generan ese tipo de ingreso, y darle la preferencia y no darle la preferencia a Dios. Ahí tengan mucho cuidado, porque eso se le considera idolatría también. Otro tipo de idolatría por los hijos. Los hijos representan el amor de Dios, pero no debemos olvidar que a Él le pertenece. Y sí, es cierto. Hay personas que no quieren que ni les dé el aire. Bueno, hoy en día se considera bastante por lo del COVID-19. Pero hay personas que de plano no quieren que ni les dé la corriente del aire, que no se los toquen, que no se los contaminen, que no tengan ese tipo de situaciones con ellos, que no salgan a la calle. Imagínense cuando estén más grandecitos, pues va a ser peor para ellos, porque no va a tener esa sabiduría para moverse entre toda la gente, para tener ese tipo de cuidados. Ahora, eso en lugar de hacerle un bien a los hijos, les hace un mal. Entonces, cuando nosotros tenemos la conciencia de que Dios es el dueño de nuestras vidas, y también aplica para nuestros hijos, entonces también vamos a tener un poco más de confianza en lo que hacemos. Amén. Bueno, hermanos, aquí hay otro punto que hablaba acerca de los pecados de Judá, perdón. Confiar en la carne. Aquí estamos hablando de personas que prefieren, la confianza debe ser plena y fiel al Señor Jesús, y nunca debe ser a la carne o alguna persona. Aquí vamos a retroceder un poco al versículo 4, y dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Es algo impresionante. O sea, todos los pecados que estaba cometiendo Judá ya estaban siendo hablados por el profeta Jeremías, y aún así no se arrepentían, hermano. Ahora, quieran o no, la maldición se la gana el hombre. O sea, Dios no maldice a nadie. Dios no hace que tú tengas una vida terrible, sino el hombre mismo se lo gana. ¿Y cómo podemos poner ejemplos acerca de personas que confían más en el hombre que no confían en Dios? Pues bueno, tal vez puedas depositar tu confianza en el gobierno, o en alguna palanquita que tengas por ahí, pero el que va a dar que va a dar o que va a dar a escoger al pueblo, su gobernante, va a ser Dios. Tal vez tengas la confianza plena en tus padres, pero el Señor es el que va a escudriñar todo. Tal vez tengas la confianza puesta y plena en las personas que están haciendo algún tipo de ayuda humanitaria, ahorita que están yendo mucho a las casas. Me comenta mi suegra que va a las casas allá en Estados Unidos. Llegan con despensas, o llegan personitas con todo el equipo de protección,
y a personas que están aisladas les comparten alimento. Gloria a Dios, yo bendigo en el nombre del Señor esas personas que hacen esa labor, que es muy importante, pero no debemos de olvidar que el que manda la provisión es el Señor. Cuando dicen amén, gloria a Dios. Entonces la confianza no debe ser en la carne, tiene que ser en plenamente y con el Señor. Y otro de los pecados que cometía, que son muy comunes, las ganancias deshonestas. En la imagen pongo ahí, pues prácticamente un trato que se hace bajo la mesa. Eso es muy común entre todas las personas que se dedican a hacer esto. El pueblo de Dios estaba infestado de personas que se enriquecían con este tipo de método. En la actualidad hay muchas personas que se dedican a esto, claro que sí. Pero ¿sabe qué es lo peor, hermano? Que pues en el mundo tal vez se vea, en el mundo está perdido y en el mundo se maneja todo este tipo de corrupciones. Pero, hermano, ¿qué dice la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3? Que el varón de Dios no debe de ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos viendo, o eres o no eres, o somos o no somos. Yo hago hincapié en esto porque yo, cuando me entero de situaciones complicadas o de gente que es cristiana y que se está basando en el dinero o en las ganancias deshonestas o en cosas que no vienen ni al caso, en las cosas de Dios, y aún así creer en el Señor Jesucristo, pues de repente, de plano, hermano, yo pierdo la fe en la humanidad, dijeran por ahí. Pero también me aferro a la salvación y me aferro a lo que Dios me dice, que esto a veces lo permite para que nosotros no caigamos en ese tipo de errores, que no caigamos en ese tipo de lamentaciones como las que estamos viendo ahorita. Entonces, si ya está escrito en Timoteo y si ya está escrito en Jeremías y si nos vamos más atrás en Génesis, hermano, es algo que debemos de respetar, más a los creyentes. Acuérdense que los creyentes tenemos más responsabilidad de los que no conocen de Dios, porque nosotros tenemos la ventaja de conocer al Señor a plenitud y no los que están fuera de los caminos del Señor. Yo quiero hacer una pequeña pausa, hermano, porque aquí es donde termina este. Siempre empiezo a veces mis mensajes con los ejemplos que son malos o lo que no debemos hacer. A continuación me encanta la parte en que yo puedo a plenitud decirle al Señor y se lo digo, vive Jehová, que pues yo estoy feliz acerca de esta situación porque cuando leo lo que sigue, me doy cuenta de la soberanía total del Señor, de la confianza, de la plenitud del Señor Jesús a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, lo que viene a continuación en esta presentación ya es algo lindo, algo que nos tiene preparado el Señor a cada uno de nosotros.